Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 1104 del Diario Espiritual de Sor Faustina. Recordemos que Sor Faustina está en medio de un retiro espiritual, donde ella misma dice que son 3 días, pero terminan siendo 8 días. Justamente tiene que ver, porque a veces hacen retiro de 3 días y otros de 8 días. En total registrado en los, digamos, en las crónicas del convento, por más que Sor Faustina en numeral dice que son 3 días, en las crónicas del convento tienen afirmado que son 8 días de retiro espiritual previo a los votos que se administraban, es decir, los votos a veces solemnes, es decir, perpetuos, o temporales que profesaban algunas religiosas. Entonces antes había un retiro del cual participaban otras hermanas, entre ellas Sor Faustina. Alguna vez le tocó a Sor Faustina hacer ese retiro de 8 días previo a la recepción de los votos. Ahora Sor Faustina acude al retiro. Estamos en abril de 1937 y Sor Faustina escribe así: hoy hubo una bella predicación sobre la divina misericordia y sobre la bondad de Dios. Durante la conferencia, mi alma experimentó el ardor del amor de Dios y he comprendido que la palabra de Dios es viva. Este es el numeral 1104. Por eso hice la aclaración de que se trataba de un retiro espiritual. Sor Faustina va a escribir entre estos numerales, los que estamos leyendo en estas catequesis, aquellas instancias de su vivencia interior durante este retiro espiritual predicado por un sacerdote, José Plaza, jesuita, el superior de los sacerdotes jesuitas de Cracovia. Padre José Plaza era un sacerdote muy prestigioso y muy conocedor de las hermanas y predicador de ejercicios espirituales, como casi todo jesuita. Y aquí le tocó a él predicar allí en el retiro donde estaba Sor Faustina. Ahora vamos a ver, Sor Faustina estaba, recordemos anímica e interiormente cómo estaba Sor Faustina en esa época. Fines de abril, estamos hablando del 24 de abril de 1937, Sor Faustina tenía previsto en 2 semanas o 3 semanas, pero sí era menos de un mes, dejar el convento. Sí, bueno, esto lo vengo diciendo en las catequesis para tratar de comprender lo que está viviendo Sor Faustina. Dejar el convento no porque no tuviera vocación, no porque fuera cobarde, no porque se diera que Dios le dice que salga o ella quiera salir. Se trata de la misión que Dios le ha dado de fundar una nueva congregación. Y estaba decidido a hacerlo a mayo y le había escrito al padre al padre Sopochko, Miguel Sopochko, que iba a hacer eso. Y el padre Sopochko le había respondido, nada más que todavía Sor Faustina no había leído la carta de respuesta. Entonces ella estaba aún en su ánimo a hacer ese paso que le costaba mucho, pero que estaba entregada totalmente a la voluntad de Dios. Al final nunca lo va a hacer. Esto ya lo sabemos, pero sin embargo, hasta ese momento Sor Faustina no sabía qué iba a hacer con este pedido del Señor. Bueno, y en ese marco es que tiene este retiro espiritual. Está frágil de salud Sor Faustina, pese a unas curaciones repentinas que tiene en esos momentos, inexplicables. Sin embargo, Sor Faustina va paso a paso deteriorándose en su salud. Y ahora, ¿por qué destaco este numeral 1104? Porque Sor Faustina destaca justamente una predicación en el retiro, durante este retiro, donde se habla de la divina misericordia. Ustedes saben que cuando el padre Sopochko estudió los escritos de Sor Faustina, o escuchaba a Sor Faustina hablar de cómo el Señor quería que se dé culto a su misericordia, y que incluso el día de la fiesta de la misericordia se predique sobre la divina misericordia,
El padre Sopocko empezó a ver que entre los autores teológicos y espirituales de la época, él era teólogo, 2 veces doctor en teología, y no había nada escrito en torno al tema, había muy poco, no se hablaba del tema. Y sin embargo, era algo que estaba muy presente en las Sagradas Escrituras, algo que estaba muy presente en los primeros santos de la Iglesia, grandes santos, pastores y sobre todo teólogos y grandes santos, que son los padres de la Iglesia de los primeros siglos, que hablaban de la misericordia de Dios, un tema que se había descuidado a nivel teológico y espiritual, y por supuesto también pastoral. A la gente no se hablaba de esto. Evidentemente el padre Sopocko daba cuenta así de que había una carencia muy grande de hablar de este tema, y acá Sor Faustina nota que durante este retiro el padre que le toca predicar habla de la misericordia de Dios. Claro, por ahí ahora nosotros que estamos en Habla del Mundo y que uno hace retiros espirituales de la Divina Misericordia, o que la palabra se ha vuelto incluso de moda, nos parece raro o nos parece común que alguien hable de la Divina Misericordia. En la época de Sor Faustina era extraño y muy raro. Ahora, capaz que en esta época que se habla tanto de la misericordia, se hable de una falsa misericordia. Es como que la humanidad y las personas siempre vamos de un extremo al otro, ¿no? O no hablamos nada porque justamente se hacía a veces más énfasis en la noción de justicia y se perdía el horizonte del principal atributo de Dios. Hoy que se habla mucho de misericordia, pero se hace énfasis en una visión naturalista, mundana, secular, no teológica, no espiritual, no bíblica de la misericordia. Es una misericordia así como a veces se puede llamar falsa misericordia, donde uno dice, sí, Dios es infinitamente bueno y por eso yo, aunque sea pecador, tenga todos los pecados, no hace falta arrepentirme, total Dios es bueno, no hace falta la conversión, no hace falta dejar el pecado, luchar por la vida interior, la vida espiritual, la vida de oración, si Dios es bueno. Bueno, esa es una concepción que no existe. Pensar así es algo de hoy, de estos tiempos, que lo hubo en otros tiempos, pero que hoy es, digamos, como una especie de pensamiento común. Y sin embargo eso no está en la Sagrada Escritura, nunca el Señor dice eso. Al contrario, el Señor en el Evangelio siempre dice, vete y en adelante no peques más, o va a decir, será predicada la conversión para el perdón de los pecados. O a Santa Faustina le va a decir, la gracia de mi misericordia son la conversión y la perseverancia, o la detestación que en Dios hay del pecado, que la consecuencia del pecado es la muerte, como va a decir San Pablo. Entonces, la verdadera misericordia tiene que ver con el descubrir el principal atributo de Dios. Dios es infinitamente bueno, como el padre del hijo pródigo. Pero el conocimiento de ese amor produce en nosotros, debe producir es una invitación a la conversión. Como el hijo pródigo que regresa a la casa del padre luego de conocer o de recordar la bondad de su padre. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Conociendo la bondad de Dios, volver a Dios, abandonar el pecado. Hay falsa la misericordia que dice, seguir el pecado total, Dios es bueno. Un buen papá, una buena mamá, que no quieren que el hijo, que quieren mucho al hijo, lo aman mucho al hijo y darían la vida por él, pero no quieren que esté en la droga, no quieren que esté en el alcohol, no quieren que esté en la enfermedad, no quieren que esté en el pecado. Quieren a su hijo, lo abrazan, lo buscan, lo cuidan, pero detestan la droga, el alcohol, el pecado, la enfermedad. No quieren la enfermedad, no quieren ningún mal para su hijo. La falsa misericordia es como Dios diciendo, bueno, seguí drogándote, total está bien, seguí borracho, total no hay problema, yo te quiero, seguí en pecado, total no hay infierno, total no hay Dios que se ofenda, ¿no? Eso es un mal papá, una mala mamá. Entonces, cuidado con esa falsa misericordia. Entonces en la época de Sor Faustina estaba la falta de una predicación recta de este tema, de la misericordia. La Sor Faustina entonces la recibe y le llama tanto la atención que lo anota. Y durante esa meditación o conferencia, le llama aquí Sor Faustina, mi alma experimentó el ardor del amor de Dios y he comprendido que la palabra de Dios es viva. Acá Sor Faustina da testimonio de cómo algo que está propio en los evangelios, ¿no? El hecho de que
uno de los discípulos de Maús le dice al otro discípulo: ¿no nos ardía acaso el corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Entonces, este sacerdote, sin saberlo, hablando de la bondad de Dios, iluminado y guiado por el Espíritu Santo para que lo hiciera y Sor Faustina pudiera profundizar en esto, hacía arder el corazón de Sor Faustina y de tantas personas. Bueno, que así habla Dios. Dios habla por medio también de la Iglesia y hace enardecer los corazones. A mí me ha pasado varias veces que a veces simplemente sea un retiro espiritual, alguna conversación particular, o alguna ponencia pequeña, o un grupo de personas, lágrimas en los ojos de las personas, que bueno, imagino que no eran por lástima por el predicador, sino porque había algo que estaba llegando, o alguien en todo caso que estaba golpeando la puerta del corazón, ¿no? Y esto se trata de cuando uno habla de la bondad de Dios, el que estamos hechos para la bondad de Dios. Necesitamos que se nos hable de la bondad de Dios, de la recta, sana, santa bondad de Dios, de la infinita misericordia, porque Dios nos ha creado así. La bondad de Dios hizo que nos creara y que nos redimiera. Entonces, cuando el corazón intuye que está cerca esa bondad, sacude, moviliza. Entonces esto le pasa a Sor Faustina. También nos puede pasar a nosotros cuando realmente queremos escuchar a Dios y comprender su bondad. Y de eso se trata lo que está hablando acá Sor Faustina. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios que brota de su infinita bondad, que es bondad y misericordia, está viva en el sentido de que cuando uno la escucha, mueve el corazón. Hace arder. Al que está lejos le sacude, diciendo, le invita a una conversión, a acercarse a Dios, a volver a Él, a dejar el pecado. Es viva, penetra como espada de doble filo, es decir, que donde pasa no deja, divide, sacude, en el sentido no deja las cosas igual. Esa es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la Divina Misericordia tiene esto, es palabra de Dios, es lo que motiva la palabra de Dios, que Dios nos haya hablado, que se haya encarnado, que se haya revelado, que haya fundado la Iglesia, es por la infinita bondad de Dios, ¿no? Bueno, entonces, aquí vemos el efecto que hace un sacerdote hablando de la misericordia de Dios, que debe invitar a tantos sacerdotes que puedan o están escuchando aquí, y también a laicos y apóstoles, a difusores de la Divina Misericordia, a hablar de la bondad de Dios, porque estamos hechos para ella, y es necesario que se hable de la bondad de Dios, de la manera que sea. Yo estoy usando acá las redes sociales porque hay que hablar al mundo, habla al mundo de la misericordia de Dios, porque el mundo ha sido creado por la misericordia de Dios, necesita escucharlo para que su corazón arda, o al menos se sacuda y quiera volver al amor, quiera volver a su fuente, quiera volver a la casa del Padre. El amor busca el amor, entonces estamos hechos para el amor y quiere volver al amor. Entonces hay que hablar, independientemente de los efectos, los frutos, de que si escuchan o no escuchan, no importa, hay que hablar de la misericordia de Dios, ¿no? Es muy importante, estas palabras que se puedan pronunciar con sencillez o con más profundidad, nos preparemos para hacerlo de la mejor manera posible, pero hay que hacerlo. La humanidad está deseosa de escuchar, es la mayor obra de misericordia que hoy se puede hacer, hablar al mundo de la misericordia de Dios, porque está en juego la salvación eterna, la vida eterna de las almas. No el buen pasar, no un buen escuchar, no la vida en este mundo, no soluciones prácticas o sentimentales, la vida eterna. Miles de almas necesitan lo que tú puedes hacer hablando al mundo de la misericordia de Dios, y debes hacerlo, como lo hizo Sor Faustina, y por lo cual tú estás hoy aquí. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso, es decir, de primer grado de Santa Faustina. No sin antes invitarle a darle me gusta a este video, difundirlos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, sumarse a los grupos de WhatsApp y Telegram de Habla al Mundo para recibir el material que es diaria y gratuitamente enviamos para conocer más la Divina Misericordia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre.
Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.